Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para sumergirnos en el mundo de las celebrities, los dramas y, por supuesto, el amor. Hoy tenemos un plato fuerte de esos que nos hacen suspirar y preguntarnos si el amor verdadero realmente puede superar cualquier obstáculo. Y es que hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, que nos hizo creer en el destino, y que a pesar de las adversidades, nos demostró que el amor, a veces, puede ser más fuerte de lo que imaginamos. Si hablo de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, una pareja que traspasó la pantalla y nos regaló momentos inolvidables. Antes de empezar con este viaje a través de su relación, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, si os engancháis con estas historias tanto como yo, no olvidéis suscribiros al canal. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y formaréis parte de esta gran familia que ama el entretenimiento. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que remontarnos a 2013, cuando ambos protagonizaron la exitosísima serie turca Medcezir. ¿Recordáis la serie? Una adaptación de la famosa serie americana, de OC, que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Atay interpretaba a Yaman, un chico problemático de un barrio humilde que, gracias a la ayuda de un abogado, encuentra una nueva oportunidad en la vida. Serine, por su parte, daba vida a Mira, una chica de clase alta con un espíritu libre y una personalidad arrolladora. Desde el primer momento, la química entre Atay y Serine fue innegable. Sus personajes, Yaman y Mira, tenían una conexión especial, una atracción magnética que se transmitía a través de la pantalla. Y como suele ocurrir en estos casos, la ficción terminó traspasando la realidad. Los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas no tardaron en surgir. Las miradas cómplices, las sonrisas robadas, la cercanía que mostraban fuera del set de grabación, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Al principio, ambos se mostraron reacios a confirmar la relación. Eran jóvenes, estaban en la cima de sus carreras y querían proteger su intimidad. Sin embargo, las pruebas eran cada vez más evidentes. Fotos de sus citas, escapadas románticas y momentos compartidos comenzaron a circular por las redes sociales, alimentando la expectación de sus fans. Finalmente, en 2014, la pareja decidió hacer oficial su relación. Y a partir de ese momento vivieron un romance de película. Atay y Serine se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su amor era palpable, se notaba en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada gesto. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban palabras de amor en las redes sociales y compartían momentos de felicidad con sus seguidores. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Pero como suele ocurrir en la vida real, no todo fue un camino de rosas. La fama, la presión mediática y las agendas profesionales tan exigentes comenzaron a pasar factura a la relación. Los rumores de crisis se hicieron cada vez más frecuentes. Se decía que los celos, las discusiones y la falta de tiempo juntos estaban deteriorando la pareja. La prensa rosa turca se deleitaba con cada especulación, analizando cada gesto y declaración en busca de señales de problemas. Se les acusaba de no pasar suficiente tiempo juntos, de priorizar sus carreras sobre su relación, y de ceder ante las tentaciones que la fama les ofrecía. En 2017, después de 3 años de noviazgo, Atay y Serine decidieron poner fin a su relación. La noticia causó un gran impacto entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas, otros a la presión mediática, y otros simplemente a que el amor se había acabado. La versión oficial difundida por sus representantes hablaba de diferencias irreconciliables y de la necesidad de tomar caminos separados para poder crecer individualmente. La separación fue dolorosa para ambos. Se les vio tristes y afectados en sus apariciones públicas. Sin embargo, ambos demostraron una gran madurez y profesionalidad. Siguieron adelante con sus carreras, se enfocaron en sus proyectos personales y trataron de superar la ruptura de la mejor manera posible. Atay se refugió en su trabajo, intensificando su preparación para sus siguientes papeles. Serine, por su parte, se dedicó a viajar y a explorar nuevas facetas artísticas, buscando una forma de reinventarse después de la tormenta mediática. A pesar de la separación, el cariño y el respeto entre Atay y Serine siempre estuvieron presentes.
Nunca se les escuchó hablar mal el uno del otro. Al contrario, siempre se dedicaron palabras de elogio y reconocimiento. Reconocieron que su relación había sido muy importante para ambos y que, a pesar de no estar juntos, siempre se tendrían un gran afecto. En varias entrevistas, ambos recordaron los buenos momentos que compartieron, destacando la importancia que tuvieron el uno para el otro durante el rodaje de Medcezir y los años posteriores. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de haber tomado caminos separados, los fans de Aatai y Serine nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Durante años se especuló con la posibilidad de que volvieran a estar juntos. Cada encuentro casual, cada comentario ambiguo, cada foto en la que aparecían cerca se convertía en un motivo de ilusión para sus seguidores. Se crearon grupos de fans dedicados a revivir la pareja, analizando cada detalle de sus vidas en busca de señales de un posible reencuentro. Pero hasta el día de hoy, la reconciliación no se ha producido. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones y han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Aatai se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía, protagonizando series de éxito como El Protector y Terzi. Ha demostrado su versatilidad como actor, explorando diferentes géneros y personajes, y ha ganado reconocimiento internacional por su trabajo en plataformas de streaming. Serine, por su parte, ha continuado triunfando en el mundo de la interpretación y se ha convertido en un icono de estilo y belleza. Ha incursionado en el teatro musical, demostrando su talento vocal y su capacidad para conectar con el público en vivo. Además, ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas, consolidando su imagen como una de las celebridades más influyentes de Turquía. Analicemos un poco más a fondo los factores que pudieron haber contribuido a la ruptura de esta icónica pareja. En primer lugar, la presión mediática fue sin duda un elemento clave. Ser constantemente observados y juzgados por los medios de comunicación y el público en general puede ser agotador y desgastante para cualquier relación. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada comentario era interpretado y cada rumor era amplificado. Esta constante vigilancia puede haber afectado su intimidad y su capacidad para construir una relación sólida y estable. En segundo lugar, las exigencias profesionales de ambos jugaron un papel importante. Tanto Aatai como Serine estaban en la cima de sus carreras, con agendas llenas de proyectos y compromisos. Esto significaba pasar mucho tiempo separados, viajar constantemente y tener poco tiempo libre para dedicarse el uno al otro. La falta de tiempo juntos puede haber erosionado su conexión emocional y haber dificultado la comunicación. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura fueron las diferencias en sus personalidades y objetivos a largo plazo. Aunque la química entre ellos era innegable, es posible que tuvieran visiones diferentes sobre el futuro de su relación y sobre lo que esperaban de la vida. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y las exigencias profesionales, pueden haber hecho que la relación se volviera insostenible. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia de amor y desamor? En primer lugar, que la fama y el éxito no garantizan la felicidad en el amor. Ser una celebridad no te exime de los problemas y desafíos que enfrentan todas las parejas. De hecho, la fama puede incluso complicar las cosas, al añadir una capa adicional de presión y escrutinio público. En segundo lugar, que el amor no siempre es suficiente. A veces, por mucho que ames a alguien, existen factores externos que pueden impedir que la relación funcione. La presión mediática, las exigencias profesionales, las diferencias personales, todos estos elementos pueden contribuir a la ruptura de una pareja, incluso si el amor entre ellos es verdadero. En tercer lugar, es posible mantener el respeto y el cariño después de una ruptura. A pesar de haber tomado caminos separados, Aatai y Serine siempre han demostrado un gran respeto el uno por el otro. Nunca se han criticado públicamente ni han hablado mal de su relación. Este ejemplo de madurez y profesionalidad es algo que todos podemos aprender. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Aatai y Serine? En primer lugar, que el amor es un sentimiento poderoso que puede surgir en cualquier momento y lugar. Que la química entre dos personas puede ser innegable y que a veces, la ficción puede superar la realidad. En segundo lugar, que la fama y la presión mediática pueden ser un factor determinante en una relación. Que las agendas profesionales exigentes pueden dificultar la convivencia y que a veces, es necesario tomar decisiones difíciles para proteger la propia felicidad. Y en tercer lugar, que el amor puede transformarse con el tiempo. Que una relación puede terminar,
pero que el cariño y el respeto pueden perdurar. Que es posible mantener una buena relación con un ex, incluso después de haber compartido momentos muy íntimos. La historia de Atai y Serinei es una historia de amor, de pasión, de fama, de ruptura y de superación. Una historia que nos demuestra que el amor puede ser a prueba de todo, pero que a veces no es suficiente. Una historia que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y sobre la importancia de tomar decisiones que nos hagan felices, aunque eso signifique renunciar a lo que creíamos que era nuestro destino. En definitiva, la relación entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya es un claro ejemplo de que el amor, aunque intenso y real, puede enfrentarse a obstáculos insuperables, como la presión mediática y las exigencias profesionales. Su historia, marcada por la pasión en la pantalla y la vida real, nos recuerda que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso después de una ruptura. Nos muestra que el final de una relación no tiene por qué significar el fin del respeto y la admiración mutua, y que es posible seguir adelante con nuestras vidas sin rencores ni resentimientos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso a la historia de Atai y Serinei. Una historia que nos ha hecho soñar, sufrir y reflexionar sobre el amor y las relaciones. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Atai y Serinei volverán a estar juntos algún día? ¿Qué os pareció su relación? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Y antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.